si colocamos aquí en el centro, vamos a dejarlo aquí en el medio, ¿no? Y vamos a intentar alrededor de este concepto ir colocando pues algunos elementos, ¿no? Empresa, también estamos manejando el concepto economía abierta, ¿eh? Sí. También un poco con una idea, y es la de que a lo mejor la idea de empresa se nos puede quedar para lo que estamos manejando algo corta. Ya. ¿Algo corta en qué sentido? En el sentido de que la empresa tradicionalmente considerada es una entidad con ánimo de lucro, con unas ciertas pautas de gestión, y que lo que hemos estado observando, vamos a pensar que con pues, ciertos cambios en la sociedad y con, o sea, con una realidad que se va moviendo, como no podía ser de otra manera, es que aparecen nuevas formas de organizarse para generar riqueza que pueden o no ser empresas. Eso es, o con el matiz de que sobre la tradicionalmente considerada empresa pueden plantearse alternativas que en un momento dado la pueden hacer evolucionar o que en otros momentos pueden hacer que se convierta en algo que es diferente. Lo que vemos son ciertos cambios en la sociedad. Sí. Hay cosas que están pasando. Y cuando decimos cosas que están pasando, es decir, vale, estamos aquí en 2010, ¿qué pasa en 2010? Pues en 2010 tengo un Internet que se convierte en un eje transversal de nuestras vidas, que nos afecta pues prácticamente a todo el mundo. Tengo un concepto del individuo que se ha modificado desde quizá una concepción más individualista de la persona, pero que al mismo tiempo es capaz de actuar en red, quizá por las posibilidades que nos dan las tecnologías y otra serie de elementos, ¿no? O tenemos una presión, pues por ejemplo la variable tiempo es una variable que hoy en día nos presiona a todos. O sea, parecería que el tiempo de trabajo se está reduciendo y el tiempo de ocio se incrementa como una conquista social, pero esa teoría... El tiempo de trabajo te come el ocio... O sea, y además con la presión de que en el tiempo hay que hacer cosas y cuantas más cosas hagas en el tiempo mejor y demás, ¿no? Entonces entendemos que hay ciertos cambios, esos u otros, que me dicen, oye, pues aquí tengo que pensar en que esas empresas tradicionales sometidas a estos cambios a lo mejor tienen que repensarse, ¿no? Y casi como un elemento a priori, nosotros manejamos un concepto que es el de que nos movemos en una realidad paradójica. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay ciertos dilemas cuya resolución no pasa por elegir A o B, sino que A y B pueden ser elementos que se aprecian como contrapuestos, pero que los dos pueden estar funcionando. Es decir, que hay una especie de complicación a la hora de entender, simplificando, digamos, lo que sería positivo y negativo, lo que es bueno, lo que es malo. Todo tiene como unas dobles lecturas, ¿no? Y hay que jugar en esa gama de grises entre lo blanco y lo negro, y entonces lo que observamos es muchos elementos paradójicos. ¿Cuándo decimos que una empresa es una empresa potente? Dices, no, pues cuando está ganando dinero, cuando pues a lo mejor tiene un cierto prestigio en la sociedad y tal, ¿no? Y de repente tú tienes un chaval en la universidad que cuando va a la empresa resulta que como el año pasado estuvo otro chico de becario y le trataron mal y no sé qué, dice que esa empresa es una porquería, ¿no? Entonces esa empresa es una porquería, es una empresa excelente. Pues será una empresa porquería en ciertos aspectos y en otros a lo mejor una empresa excelente, ¿no? Y todo eso convive ahí dentro, ¿no? Y eso lo que hace es, digamos, bueno, plantea ciertas complicaciones a la hora de explicar incluso lo que es caso de éxito, lo que no es caso de éxito y toda esta historia. Entonces nosotros nos manejamos bastante, también porque nos conduce un poco a un sentido crítico de toda esta historia, ¿no? Esta idea de que cuidado porque nos movemos en un mundo relativamente paradójico. Entonces decimos, vale, hay cambios en la sociedad, nos movemos en un mundo relativamente paradójico. Estas las empresas, o sea, aquí hay una generación, digamos, de riqueza, no sé qué, tal igual, que esto sigue existiendo, ¿no? Pero también una cosa que nos damos cuenta que sucede cuando metes esos cambios en la sociedad, aceptas las paradojas, es que tenemos que aceptar que hay lo que llamamos mucha biodiversidad empresarial. Es decir, que hay muchos modelos diferentes, ¿no? Cuando a la pregunta que me hacías de qué es empresa abierta, que en realidad no tengo una respuesta, lo que sí tengo son una serie de elementos que creo que la pueden describir y que pueden estar más o menos presentes en ciertas organizaciones que analizas. Cuando a lo mejor ves que muchos de esos elementos tienen peso en una única realidad, puedes decir que esa empresa a lo mejor tiene un modelo más abierto. Pero no creo que podamos decir a día de hoy, y además bueno, con la investigación que hemos estado haciendo, porque hemos tenido la suerte que nos han financiado una investigación a nivel estatal para documentar 20 casos,
casos. Entonces, esos 20 casos lo que de alguna manera manifiestan es que no hay un modelo puro. Hay diferentes maneras de hacer realidad el modelo porque le aplican diferente intensidad a esas variables, ¿no? Un poco, por así decir, esto como una especie de marco, Lo que sí vemos es, y nosotros hablamos, o sea, como de 3 grandes elementos a través de los cuales sí que buscamos si este modelo está presente o no está, o no está presente, ¿no? Uno es en la medida que coloquen a la persona en el lugar central. Es decir, cuando antes decía que aquí puede haber un cambio en la sociedad, es que a lo mejor vivimos una sociedad más individualista, no sé qué y tal, ¿no? Claro, o sea, las personas en 2010 tienen, aquí en el primer mundo, a lo mejor tienen unas expectativas, unas aspiraciones, una manera de entenderse a sí mismas, de entender la relación con los demás, que ha cambiado. A lo mejor tenemos más presentes, somos más hedonistas, quizá tenemos una menor tolerancia a la frustración, somos más ansiosos. Entonces, ¿cómo una empresa o una organización entiende que forma parte, que es la esencia de lo que es la actividad, ¿no? Pero teniendo en cuenta que los valores han cambiado. Entonces aquí lo que hemos, bueno, pues de alguna manera caracterizado es que hay una serie de características en estas personas que nosotros lo que vamos buscando es a ver si las organizaciones están tratando a las personas de acuerdo con esos principios, ¿no? Claro, cuando tú estás con chavales en la universidad te das cuenta de que muchas empresas hacen unos planteamientos muy restrictivos respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Es decir, que la gente está acostumbrada a un mundo a lo mejor mucho más abierto, donde pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y el ejemplo más típico puede ser con las redes sociales en internet, ¿no? Donde resulta que hay un ámbito que es el personal, donde yo puedo hacer cosas, y cuando entro en una organización hay, digamos, unas reglas, unas historias, no sé qué tal, que me limitan lo que puedo hacer ahí fuera. Que dejo de ser persona para entrar en esa organización y... Dejo de poder manifestar una parte de mi personalidad que fuera la puedo llevar a cabo y dentro no, porque no puedo desarrollar esa historia, ¿no? Entonces, aquí, pues eso, lo que hemos puesto sobre la mesa son una serie de elementos alrededor de cómo entendemos que esa persona es hoy en día y por tanto cómo la empresa debería abordarla. Por otra parte, lo que establecemos aquí son unos ciertos elementos, digamos, de cómo debería ser la gobernanza o la gestión de una entidad de estas características. Pues por ejemplo, aquí de qué hablamos, pues por ejemplo hablamos de cómo se decide o cómo se progresa. Por ejemplo, meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? ¿Por qué alguien vale más o menos o tiene un puesto de más o menos responsabilidad en una organización? Claro, pues puede haber sistemas de evaluación, de no sé qué, pero ¿cómo intervienen, por ejemplo, los pares, los que son como yo? Es decir, ¿de dónde viene el prestigio? De lo que produzco, de lo que tú me evalúas como un par, de lo que dice mi jefe, de lo que... Entonces, claro, puede haber otros sistemas alternativos a los típicos jerárquicos o de organizaciones más verticales y tal, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se construye de forma colectiva conocimiento? Entonces, las fronteras entre dentro de la empresa y fuera de la empresa muchas veces se diluyen. Muchas empresas están tratando de buscar fuera. Cuando digo fuera, quiero decir a través de personas que no son empleados suyos, ¿no? Cierto conocimiento que les puede ser útil para sumarlo a lo que la gente que está dentro conoce, ¿no? Y un tercer elemento, hemos hablado de la persona, de los sistemas de gobernanza, y un tercer elemento que estamos colocando como una especie de potenciador de todo esto, sí que es cierto que nosotros, claro, hablamos mucho de Internet y de la web social, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto sencillamente es como una especie de decir, esto es un potenciador de esa historia que está aquí. Es decir, los valores asociados a esto de Internet y la web social me pueden ayudar a que este tipo de planteamiento, quizá alternativo a los modelos tradicionales, pueda funcionar. De hecho, en el planteamiento que hacemos en nuestra investigación lo planteamos así. Decimos, cuestión previa, atención, porque hay un mundo paradójico enfrente. Tenemos que tenerlo en cuenta. El contexto en el que nos movemos. Eso es. Siguiente, hay unos cambios que observamos en la sociedad. Esto es lo que me dice que algo tengo que cambiar. Al mismo tiempo, observando, veo que ante esos cambios hay muchas diferentes formas de darle respuesta. Por eso admito una biodiversidad. Admito diferentes tipos de organizaciones para dar respuesta a esto. Y luego, ¿qué ocurre? Que sí que teniendo en cuenta esos cambios en la sociedad y toda esta historia, lo que decimos es, quizá hay una manera de entender a las personas en este nuevo tipo de organización. Hay unas nuevas maneras de gestionarlas, de hacer la gobernanza, y tengo un elemento que me puede potenciar todo esto que quiero hacer, que es la web social o Internet en su concepto más amplio.